El arte de presentar. El contenido de este capítulo junto con el arte de la financiación nos va a servir para realizar un primer video pitch donde presentes de forma hipotética tu startup, tu producto o tu servicio a posibles financieros y financistas interesados en invertir en tu proyecto. Así que vámonos con todo con el arte de presentar. Además de el tema de financiación, presentar no solo sirve para conseguir dinero o ayudas, sino también para alcanzar acuerdos que pueden generar cosas buenas como ventas, relaciones con posibles distribuidores, ventas o nuevos fichajes para tu startup. Dicho esto, vámonos con todo. Llega preparado. Si cuando llegas a la reunión descubres que no hay ningún proyector disponible, la culpa es solo tuya. Si resulta que tu ordenador portátil y el proyector no son compatibles, la culpa es solo tuya. Si la bombilla del proyector se funde durante la presentación, la culpa es solo tuya. Si empiezas la presentación con lentitud, transmites la sensación de desorganización y el público pierde interés. La culpa solamente es tuya. ¿Adivinas un modelo de conducta? Recuperarse de un mal comienzo es prácticamente imposible, de modo que llega con tiempo y prepara el terreno. Llega equipado con tu propio proyector. Esto siempre pasa. Llegan, el proyector es incompatible o no funciona o no hay pila y se pierde la presentación. Llega equipado con dos portátiles cargados con la presentación. Llega equipado con dos adaptadores. Llega equipado con una copia de la presentación en un USB. Llega equipado con copias en papel de la presentación por si acaso todo falla. Prepara el terreno. Cuando empiece la reunión, deberías preparar el terreno para toda la presentación. Lo primero que deberías preguntar es, ¿de cuánto tiempo dispongo? La pregunta sirve para demostrar que respetas el valor del tiempo del público y no pretendes sobrepasar ese límite. A la vez consigues que el público se comprometa a permanecer presente el espacio de tiempo acordado. Si preparas el terreno para que todo el mundo comparta las mismas expectativas, habrás tomado la delantera del juego. Pregunta: ¿cuáles son los 3 datos más relevantes que podría proporcionarles? Es posible que descubras de este modo que los miembros de la audiencia ya saben o creen saber algo de lo que intentabas comunicarles y que en consecuencia puedes obviar. Puedes descubrir también que no puedes pasar por alto alguna cosa que dabas por entendida. Finalmente pregunta: ¿me permiten realizar la presentación rápidamente y responder a preguntas al final? De este modo obtendrás el compromiso del público de no interrumpirte y conseguirás que la presentación fluya mejor. Deberías haber obtenido esta información antes de la reunión, pero conseguir las respuestas no te llevará más de 5 minutos. Y si preparas el terreno para que todo el mundo comparta las mismas expectativas, habrás tomado la delantera en el juego. Explícate durante el 6º minuto. Jamás he asistido a una presentación en la que deseara que el presentador hubiera dedicado el primer cuarto de hora a explicar la historia de su vida y luego el cuarto de hora siguiente a explicar el perfil de cada uno de los miembros del equipo presentes en la sala. Pero por desgracia muchos emprendedores creen que una presentación es una narración en la que el primer capítulo debe ser siempre autobiográfico. Suponen que estas historias personales convencen al público de que está ante un gran equipo. Pero entre tanto todo el mundo se pregunta, ¿a qué se dedica esta startup? Para utilizar una analogía del mundo de la aviación, la presentación parece un 747,
rugiendo por una pista de 5 kilómetros para ganar aceleración, cuando lo que debería hacer el emprendedor es simular un F-18 que despega de la cubierta de 100 metros de longitud de un portaaviones. No más tarde del sexto minuto, esto es básico, de la presentación, deberías estar explicando a qué se dedica tu startup. Recuerda que los primeros 5 minutos los has dedicado a obtener la respuesta a las 3 preguntas que acabo de mencionar. En cuanto la audiencia haya entendido a qué te dedicas, escuchará tu presentación con mentalidad serena y centrada. No te vuelva loco con frases del tipo soluciones pendientes de patente, que saltan curvas de primera categoría, escalables, revolucionarias, con la ventaja del primero que llega al mercado, alteradoras de paradigmas, centradas en el cliente. Usa frases de entre 2 y 6 palabras, del estilo directo. Vendemos software, vendemos hardware, impartimos clases a niños necesitados, trabajamos para impedir el abuso infantil. Ejercicio para ir calentando motores. Pon un temporizador de 1 minuto. Explica a tus amigos a qué se dedica tu startup hasta que el tiempo se agote. Pídeles que anoten en un papel a qué se dedica tu startup. Recoge las respuestas y compáralas con lo que crees que has dicho. Sigue la regla del 10-20-30. Tengo la enfermedad de Meniere, el término médico que se emplea para explicar la combinación de acúfenos, pérdida de audición y vértigo. No tiene cura, pero hay muchas teorías sobre sus causas y su tratamiento. Estoy convencido de que mi Meniere es el resultado de escuchar miles de presentaciones horripilantes. El principio de Pareto afirma que el 80% de los efectos son consecuencia de un 20% de las causas. La ley de Metcalfe defiende que el valor de una red es proporcional al cuadrado del número de usuarios. La regla de presentaciones del 10-20-30 dice que hay que utilizar 10 transparencias en 20 minutos, con una fuente de texto de al menos 30 puntos. Es la regla más importante que puedes aprender sobre las presentaciones y te ayudará a impedir una epidemia de la enfermedad de Meniere. 10 transparencias. El propósito de la presentación del proyecto es estimular el interés, no repasar hasta el último aspecto del startup y aporrear al público hasta conseguir su sumisión. El objetivo es generar interés suficiente como para conseguir una segunda reunión. Por lo tanto, el número recomendado de transparencias que deberías incluir en una presentación del proyecto es 10. Este número, increíblemente pequeño, te obligará a concentrarte en lo más esencial. Puedes incorporar alguna más, pero no excedas nunca las 15 transparencias. Piensa que cuanto más transparencias necesites, menos atractiva resultará tu idea. Las 10 transparencias son: título, nombre del startup, tu nombre y tu cargo, dirección, correo electrónico, número de teléfono móvil. Mientras muestras esta transparencia, formula las 3 preguntas que preparan el terreno y explican a continuación a qué se dedica la startup. Por favor, ve al grano. 2. Problema y oportunidad. Describe la necesidad que piensas satisfacer. El objetivo es conseguir que todo el mundo quede convencido de la utilidad del producto. Evita dar la impresión de ser una solución en busca de un problema. Minimiza o elimina las referencias a estudios de consultoría sobre el tamaño futuro del mercado. Si no satisfaces ninguna necesidad concreta, sino que tu producto permite a la gente hacer cosas que antes no podían hacer, es el momento de ofrecer una imagen del mundo nuevo y valiente que piensas ofrecer. 3. Propuesta de valor. Explica cómo satisfará esa necesidad y el sentido de tu producto. Asegúrate de que el público comprende tanto el producto que vendes como la propuesta de valor. No es lugar para realizar una explicación técnica en profundidad. Presenta
la cuestión de tu startup. Por ejemplo, somos una página web o una app especializada en viajes económicos. Hemos escrito un software que busca que todas las páginas web de viajes y recopila todos los precios en un solo informe. Magia subyacente. Escriba la tecnología, la salsa secreta o la magia subyacente en el producto. Cuanto menos texto y más gráficos, esquemas y diagramas de flujos, mejor. Con esta transparencia debes convencer al público de que tienes una idea técnicamente viable. Si dispones ya de un producto mínimo viable PMV, un prototipo funcional o una demo, es el momento de pasar a ello. Con un poco de suerte, ya no tendrás que recurrir al resto de las transferencias. Como dijo Glenn Shires de Google, si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 10.000 transparencias. Modelo de negocio. Explica cómo ganas dinero. ¿Quién te paga? Tus canales de distribución y tus márgenes brutos. En general, un modelo de negocio único y no probado es una propuesta que da cierto miedo. Si presentas un modelo de negocio revolucionario, explícalo, sirviéndote de los términos que emplean los modelos conocidos. Es tu oportunidad de dejar caer los nombres de las empresas que ya están utilizando el producto. Plan de lanzamiento al mercado. Explica cómo piensas llegar al cliente y resume tus puntos de marketing. Convence al público de que dispones de una estrategia efectiva de lanzamiento del producto al mercado, que no costará un ojo de la cara. Resiste la tentación de utilizar la expresión hacerse viral, porque eso es hacerse ilusiones, no es una estrategia. Y tampoco habla de un conocimiento de estrategia o de estrategias, de las 5 estrategias genéricas que planeas utilizar para lanzarlo. Análisis de la competencia. Ofrece una visión completa del paisaje competitivo. En exceso mejor que en defecto. Jamás ignores a la competencia. Todo el mundo, clientes, inversores y socios, quieren saber por qué eres tan bueno, no porque la competencia es tan mala. Equipo directivo. Describe los integrantes principales de tu equipo directivo. Junta directiva y comité asesor, así como tus principales inversores. No pasa nada si el equipo no alcanza la perfección. Piensa que si fuera el cofundador de Cisco o de YouTube, no necesitarías buscar financiación. Solo tienes que demostrar que tu formación y tu experiencia laboral son relevantes para tu mercado. Todas las startups tienen agujeros. Lo importante es si comprendes que hay agujeros y estás dispuesto a cubrirlos. Proyecciones financieras y principales métricas. Presenta una predicción a entre 3 y 5 años vista, que contenga no solo dólares, sino también las métricas más importantes, como número de clientes, tasa de conversión. Realiza una predicción de abajo hacia arriba. Ten en cuenta ciclos de venta largos y la estacionalidad. Conseguir que el público entienda los supuestos que sustenta tu predicción es tan importante como los números que presentes. Estado actual, logros hasta la fecha y destino de la financiación. Explica el estado actual del producto. ¿Cómo ves el futuro próximo y cómo piensas utilizar la financiación que consigues? Comparte los detalles de tu inercia positiva y tu tracción. Y usa la transparencia para cerrar la presentación con un sesgo hacia la acción. Como me comentaba un emprendedor e inversionista. ¿Cómo vas a hacer más con menos? Unas palabras en relación con la liquidación. Ningún emprendedor sabe cuándo, cómo o si conseguirá liquidar con éxito su startup. Y así todo el mundo insiste en incluir una transparencia que diga: hay dos opciones de liquidación, una OPV o una adquisición. Pues claro, si un inversor te pregunta acerca de tu estrategia de salida, es señal de que no tiene ni idea. Y si le respondes con estas dos opciones, es que tienes mucho en común. La única ocasión en que deberías incluir una transparencia sobre liquidación
Si puedes mencionar como mínimo 3 adquirientes de los que el inversor no haya oído hablar, lo que demuestra que conoces bien el sector. Por otro lado, decir que Google o el Google de tu sector acabarán comprándote provocarás carcajadas incluso de los inversores más tontos. Además de estas 10 slides, puedes tener otras preparadas que cubran con más detalle la tecnología, el marketing, los clientes actuales y otras estrategias clave. Merece la pena llevarlas por si acaso te piden una explicación en profundidad, pero no las uses a menos que te pregunten sobre el tema en cuestión. 20 minutos. La mayoría de las reuniones están programadas para que tengas una hora de duración, pero a pesar de ello, deberías estar preparado para realizar la presentación en 20 minutos. Y eso es así por 3 razones. Si utilizas un portátil con Windows, necesitarás 40 minutos para conseguir que funcione con el proyector. Si acabas de pasarte a Windows, necesitarás toda la hora. Es posible que no dispongas de toda la hora si la reunión anterior se ha alargado. Y la verdad nunca he visto que la reunión anterior acabara a tiempo. Por desgracia, es muy probable que tu reunión sí tenga que acabar a tiempo para recuperar el orden en la agenda. Es deseable disponer de tiempo suficiente para la discusión. Tampoco importa mucho que sean 20 minutos de presentación y luego 40 de discusión, o una secuencia de transparencia, discusión, transparencia, discusión. Imagino que estarás pensando, estás hablando de la chusma, de las grandes masas de infectados y de los tarados. Eso sí, que tendrían que utilizar solo 10 transparencias y 20 minutos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una tecnología que salta curvas, que cambia paradigmas, con la ventaja del primero que llega al mercado y pendiente de patente. Pues no hablo de ti. Me da igual si vendes comida para perros, vida eterna, nanopartículas, componentes ópticos o la cura del cáncer. Te basta con 10 transparencias y 20 minutos. Esto es como una ley de pitching. Y recuerda, siempre estás pitchando. Habrá algunos posibles inversionistas a quien ni siquiera les guste que presentes, que les gusta que tengas todo a mano en la mente o simplemente con tus notas de cuaderno. Llévalo también por si es el caso. Me ha tocado algunas veces en donde llegan, empiezas a sacar tu laptop o información para la presentación y te dicen, no, mira, nada más tenemos media hora. Cuéntanos de qué va. Entonces, prepárate también para ese escenario. Fuente de 30 puntos. Esta recomendación vale para cualquier presentación que se dé con proyector. Piensa en ello, la mayoría de los inversores son mayores y tienen mala vista. Una buena regla que debería seguir para el tamaño de la fuente es dividir entre 2 la edad del inversor más viejo y utilizar ese tamaño de la fuente. Otra buena regla general es que cuanto más grande sea la fuente, mejor es el elevador. Steve Jobs utilizaba una fuente de 150 puntos. Imagino que debes de utilizar una de 8 puntos. Emplear una fuente de tamaño grande y ser parco en texto tiene su razón de ser, puesto que las transparencias sirven para conducir la presentación, no para leerlas. Deberían parafrasear y asentar lo que quiera que salga de tu boca. La gente lee más rápido que habla, y por ello si incluyes un exceso de detalle en las transparencias, el público leerá antes de que hables y no prestará atención a lo que digas. Otro ejercicio de warm-up. Imagínate que alguien decide pagarte $100 por cada palabra que elimines de tu presentación. ¿Cómo quedaría esta presentación? Si te ves obligado a usar una fuente pequeña para acomodar todo tu material, es que estás incluyendo demasiados detalles. Cada transparencia debería representar un punto principal, y todo el texto y viñetas que aparecieran en ella deberían sustentar ese punto. Domina
los matices. Como bien dice el maestro Stephen King, en algunos casos el cuchillo puede volverse brutalmente contra la persona que lo empuña. Utiliza el cuchillo con cuidado, porque sabes que a él le da igual en quién se clave. Si obedeces esta famosa regla de 10-20-30, tus presentaciones serán mejores que las del 90% de los emprendedores. Para acercarte aún más a la perfección, domina los siguientes matices. Nunca jamás leas las transparencias. No leas las transparencias. Piensa que el texto de las transparencias es como una ancla. Las palabras que salgan de tu boca son explicativas y embellecedoras. Usa un fondo oscuro. Un fondo oscuro comunica seriedad y contenido. Un fondo blanco o claro queda barato y poco profesional. Además, mirar una pantalla blanca durante un tiempo que puede oscilar entre los 20 minutos y una hora es cansado. ¿Has visto alguna vez los créditos de una película escritos en letras negras sobre un fondo blanco? Incorpora el logo a la plantilla. Toda presentación es una oportunidad para que tu startup genere conocimientos de marca. Incorpora el logo a la plantilla que uses en la presentación. De este modo, el logo aparecerá en todas las transparencias. Utiliza fuentes normales. Una presentación no es lugar para demostrar que has acumulado la colección de fuentes de texto más grande del mundo. Usa fuentes normales, porque algún día podría tocarte presentar en un computador o laptop ajeno. Emplea fuentes que no sean complicadas, sin serifas, porque son mucho más fáciles de leer que cualquier otra fuente de estilo delicado que te guste. Con Arial nunca te equivocarás. ¿Crees que tu efecto de fundido desde la esquina inferior izquierda mejorará la presentación? Da vida a tu cuerpo, no las transparencias. PowerPoint o las software de presentación tienen más de 60 maneras de animar textos y gráficos. Le sobran 59. Muchos emprendedores usan animaciones y transiciones entre transparencias, con la intención de poner música a sus presentaciones. ¿Pero crees que un efecto de fundido desde la esquina inferior izquierda mejorará la presentación? Utilice el cuerpo, no los efectos de PowerPoint o el software de presentación, y las animaciones para comunicar expresividad, emoción y entusiasmo. Construye viñetas. La mayoría de los emprendedores no usa viñetas. Muestran un cambio, bloques enormes de texto. Un error. Emplea las viñetas, fragmentos de texto que capturan el punto principal. Y si hay emprendedores que usan viñetas, las presentan todas a la vez, lo que permite al público leer con antelación. Otro error. Construye tus viñetas. Clic viñeta 1, explicación. Clic viñeta 2, explicación. Clic viñeta 3, explicación. Es toda la animación que necesitas a lo largo de la presentación. Emplea solo un nivel de viñetas. El uso de viñetas con viñetas significa que intentas comunicar un exceso de información en una sola transparencia. Cada transparencia debería comunicar un solo punto, con viñetas que sustentan dicho punto. Si obedeces la parte del 30 de la regla del 10-20-30, te será complicado poner varios niveles de viñetas. Utiliza diagramas y gráficos. Mejor una viñeta que un bloque de texto, pero mejor un diagrama o un gráfico que una viñeta. Usa diagramas para explicar cómo funciona el negocio. Emplea gráficos para explicar tendencias y resultados numéricos. Y construye los diagramas y los gráficos presentando los elementos a base de clics, como con las viñetas. Crea transparencias que se puedan imprimir. La incorporación de diagramas y gráficos debe hacerse con cautela. A veces estos objetos gráficos se montan los unos sobre los otros y con ello ocultan los anteriores. Esto está muy bien durante la presentación, pero no cuando hay que imprimirlos. Asegúrate pues de que las transparencias funcionan también una vez impresas, ya que a lo mejor tendrás que llevarlas. Deja que la presentación la realice una única persona. Muchos emprendedores
creen que los inversores invierten en equipos y que por ello durante sus presentaciones deberían demostrarlo. Siguiendo esta línea de argumentación, 4 o 5 empleados asisten a la presentación y hablan todos por turnos. La lógica de que todo el mundo tenga su turno para hablar es estupenda cuando se trata de una representación de teatro en el colegio. Padres y abuelos ven en acción a sus valiosas joyas y hay oportunidad a manta para filmar un video. La vida es buena, justa y equitativa, pero la presentación de una startup no es una representación del colegio. Por eso es importante que uno tome el lead y presente. Casi en todos los pitches van cambiando de orador. Y eso también como que quita un poco el flow de la presentación. Y como que cambia el mood de las personas o hasta los distrae. Entonces por eso es mejor que presente solo uno. En una presentación de este tipo, el director ejecutivo debería responsabilizarse del 80% de la misma. El resto del equipo no tendría que haber más que otra persona. Puede presentar una o dos transparencias que ocupen de su área concreta de trabajo, pero solamente muy concreto. Pueden proporcionar a sí mismos respuestas detalladas si surgen preguntas. Y si el director ejecutivo no es capaz de gestionar solo la mayor parte de la presentación, debería ensayar hasta conseguirlo. O debería ser sustituido. Con frecuencia se da el caso de que los miembros del equipo intentan rescatar al director ejecutivo cuando el público lo presiona por algo que ha dicho. Por ejemplo, supón que alguien quiere debatir un sistema de distribución para la venta del producto. Un miembro del equipo cargado de buenas intenciones dice, creo que tiene razón, llevo mucho tiempo pensando que deberíamos vender directamente al cliente. Mala jugada, puesto que no demuestra ni pensamiento flexible ni un entorno abierto, ni una experiencia amplia, sino que demuestra falta de cohesión. La respuesta correcta es que nadie diga nada y que el director ejecutivo se pronuncie. Es una buena idea, podríamos seguir discutiendo el tema más adelante. Sube a 300 metros y mantente ahí. Te prometo que es la única analogía relacionada con la guerra que encontrarás. Plantéate 3 métodos para convertirte en una fuerza letal. B-1 Lancer. Se trata de un bombardero de largo alcance para misiones intercontinentales, capaz de penetrar sistemas de defensa sofisticados. Puede alcanzar una altura de hasta 9.000 metros. Cuesta $200 millones. Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina. Esta gente está especializada en operaciones especiales sobre el terreno en territorio enemigo. Ofrecen operaciones de guerra excepcionales y visualización en tiempo real de objetivos atacando desde el mar y regresando luego a él. A-10 Warthog. Este avión proporciona apoyo aéreo a las tropas. Es sencillo y robusto. Su punto óptimo es volar a 300 metros y cuesta $13 millones. Si las presentaciones fueran armas, la mayoría por desgracia serían B-1 Lancers o Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina. La presentación B-1 estaría en las nubes. Harían un montón de aspavientos, proyectarían animaciones y emplearían términos como estratégico, asociación, alianza, ventaja del primero en llegar al mercado y tecnología patentada. Recuerden que utilizar estas frases es muy sencillo. Realmente estas frases tienen un significado importante, real, académico, que deberían poder sustentarse. Por lo tanto, aunque estratégico se escuche bien muchas veces, no tiene nada que ver con estrategia, no tiene nada que ver con competencia, no tiene nada que ver con las 5 estrategias genéricas, no tiene nada que ver con FODA, no tiene nada que ver con análisis de macroentorno. Entonces, por favor, traten de evitar esta palabrería. Y ofrecerían un MBA con perfil de finanzas o consultoría. Los genios de la tecnología, los eruditos y los ingenieros ofrecen la presentación de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina. Explican los matices técnicos y emplean muchos acrónimos que solo ellos entienden. Es evidente que conocen su tecnología al dedillo y les encanta explicarla.
La presentación B1 vuela demasiado alto, puesto que lo que el público quiere conocer es lo que hace el startup, lo que les comentaba antes, y por qué se supone que tendrá éxito. No ir a hablar de megatendencias y ambiciones megalomaníacas. La presentación de las Fuerzas y Operaciones Especiales de la Marina vuela demasiado bajo, porque se concentra en bytes. La analogía correcta para la presentación es la del A-10 Warthog, 300 metros. La presentación no tendría que estar ni en las nubes, ni arrastrándose por el suelo con un cuchillo entre los dientes. Limítate a ofrecer detalles suficientes como para demostrar que puedes hacer realidad lo que dices, y suficiente visión aérea como para demostrar que tienes un plan. Esto nos lo comentaban los emprendedores. Tienes que tener esa visión, esa seguridad de que los posibles inversionistas vean que tienes realmente un plan, que lo quieres llevar, que lo quieres y lo puedes y lo sabes llevar a cabo. Y no que estás ahí por las nubes, simplemente ideando la nueva forma de cambiar o saltarte la curva. Responde al hombrecillo. Cuando Bill Jones inició su carrera profesional, IBM le enseñó a imaginarse que llevaba un hombrecillo sentado en el hombro. Durante las presentaciones, cada vez que Bill decía alguna cosa, el hombrecillo le susurraba el oído. ¿Y entonces qué? Imagínate que vas acompañado por ese hombrecillo. Escúchalo, porque la importancia de lo que estás diciendo no siempre es evidente, y mucho menos inspiradora. Cada vez que afirmes alguna cosa, imagínate que el hombrecillo te formula la pregunta. ¿Y entonces qué? Para responder, hazlo empezando con las dos palabras más potentes de toda presentación. Por ejemplo, y comenta un escenario o un uso de tu producto en el mundo real. Veamos aquí algunos ejemplos en este cuadro. Presenta constantemente. La familiaridad genera contenido. Cuando te sientas familiarizado y cómodo con tu presentación, podrás ofrecerla con mayor efectividad. Para familiarizarse con la presentación, no existen atajos, sino repetirla muchísimas veces. Muchas veces. Si fallas en los ensayos, fallarás en la presentación. Para llegar a este punto, la mayoría necesita llevar a cabo 25 o 30 repeticiones. No tienes por qué ensayar frente al público objetivo. Los cofundadores, los empleados, la familia, los amigos o incluso el perro constituirán un público perfecto. Olvídate de estar a la altura si no ensayas. Steve Jobs ensayaba las presentaciones de los productos durante horas. Y tú no eres Steve Jobs. Si fallas en los ensayos, fallarás en las presentaciones. Así que ponte a ello, porque si hay algo peor que sufrir la enfermedad de Meniere es provocarla. Recuerda, ensayo de muchas veces. Ejercicio para calentar motores. Grábate en video mientras ofreces la presentación. Si la ves sin sentir vergüenza, estás preparado para salir a escena. El video nunca miente. Así que, grábate. Haz tu presentación. Si algo no te late, vuélvelo a hacer. Acuérdate, repetición hace el maestro. Presenta las cifras correctas. El socialismo nunca arraigó en Estados Unidos, porque ahí los pobres no se ven como un proletariado explotado, sino como millonarios en una situación temporalmente bochornosa. Esto nos lo decía John Steinbeck. Los inversores no se dedican a poner las presentaciones sobre la mesa y elegir cuáles financiar según las proyecciones financieras o el rendimiento de la inversión. La mayoría de las presentaciones que ven los capitalistas de riesgo VC guardan entre ellas más similitudes que diferencias. Concretamente, todas proyectan en 4 o 5 años unas ventas de 50 millones de dólares. Y cualquiera capaz de entrar en Excel puede alcanzar estos resultados teóricos. En general, los VCs
quieren que las proyecciones de entre 3 a 5 años los ayuden a hacer 3 cosas. En primer lugar, entender la escala del negocio. En segundo lugar, examinar los supuestos del modelo de negocios. En tercer lugar, a determinar cuánto capital necesitará el startup. Veamos cómo 3 destacados inversores describen lo que buscan en una proyección financiera. Primero, Mohanchis Jolie de Draper Fisher Hubertson nos dice: busco una previsión a 5 años que contenga supuestos detallados para el primer par de años, donde existe cierto nivel de visibilidad. Los últimos años son más para comprender el crecimiento de facturación, a modo de agente, que ayuda a ver tanto si el emprendedor piensa lo grande, como para entender factores clave como intensidad de capital, crecimiento de empleados, etc. En términos globales, los aspectos financieros son más una verificación de tu intuición que cualquier otra cosa. ¿Podrá este negocio en un plazo de tiempo razonable ser lo bastante grande como para ofrecer el tipo de rendimiento de la inversión que andamos buscando? ¿Son sensatos los supuestos en los que se asienta? Duke Leone de Sequoia Capital. Lo creas o no, los aspectos financieros de las startups se han vuelto irrelevantes, fue la respuesta de Doug. De modo que le pregunté, de modo que la gente que presenta un plan de negocios o hace una presentación a Sequoia no tiene ni siquiera que tocar el tema. Lo que me respondió, por lo que a las startups se refiere, no. Lo que nos importa es el tamaño del mercado, el tiempo que llevará a construirlo, cuántos ingenieros, la utilización y el compromiso. Ese tipo de cosas. Nada de finanzas. Como ven, son personalidades distintas de inversores. Uno quiere una buena proyección para los primeros 2 años. Los últimos años solamente como para seguimiento. El otro solamente quiere datos más duros, que te dice tamaño de mercado, tiempo, cuántos ingenieros, cuánta utilización, qué compromiso hay en el emprendedor, etc. Esto yo creo que entra en todos los VCs. Quieren ver ese compromiso, esa seguridad, ese entusiasmo, esa vigorosidad que tenga ese emprendedor y que también maneje ciertos datos. Ian Chobesky, Band of Angels. Sé que las inversiones que realice en startups que estén en la fase semilla no cumplirán su plan a 5 años, pero aún así quiero que el emprendedor tenga uno lo bastante detallado, como para mostrar lo que opina sobre el negocio. No se trata de ciencia, sino más bien de una especie de cuadro impresionista realizado con las cifras de lo que el emprendedor pretende, que es bien importante, pretende construir. Luego quiero ver cómo se desglosa el plan en hipótesis probables, o en los hitos probables, y experimentos que permitan al emprendedor ir poniendo a prueba las distintas piezas del modelo a medida que la empresa crezca. Estas piezas son puntos de inflexión naturales del plan de negocios, y son también el lugar natural donde llevar a cabo las distintas rondas de financiación de la serie A, B y C. El caso es que los inversores no buscan predicciones detalladas, grandes finanzas, que contengan hasta el último punto inimaginable. Lo que buscan es la imagen global e intentar entender el tipo de supuestos sobre los que el emprendedor basa su negocio. Una forma de mejorar las predicciones es realizarlas desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Repasemos. En primer lugar, la forma errónea de hacerlo, que consiste en tomar una cifra enorme y multiplicarla por una cuota de mercado fácil de conseguir. Apliquemos el método a la venta de comida para perros. Según la Humane Society en Estados Unidos, hay 85 millones de perros domésticos. Cada perro come 2 latas de comida para perros al día.
El mercado total, por lo tanto, sería de 170 millones de latas al día. Supongamos, siendo conservadores, que puedes conseguir un 1% de cuota de mercado, o lo que es lo mismo, una venta de 1.7 millones de latas al día. Supongamos también que cada lata se vende por $1, lo que significa que su empresa facturará 1.7 millones de dólares al día, siendo de nuevo conservadores, lo que se traduce en una facturación anual de 620 millones de dólares. Examinémoslo ahora empleando el método correcto, que es empezar desde abajo, con $0 y estimar cuántos clientes se pueden alcanzar y conseguir. Utilizando todos los trucos de los motores de búsqueda, contactos y redes sociales, puedes conseguir 50,000 visitas mensuales a tu página web. Un 1% de esas visitas, o lo que es lo mismo, 500 personas, comprarán las 60 latas necesarias para alimentar a su perro durante un mes. De modo que la facturación mensual es 500 personas por 60 latas por $1 por lata, igual a $30,000. Podrías conseguir más visitas y mejorar tus porcentajes de ventas, pero esto parece un punto de partida realista. $30,000 mensuales o $360,000 anuales. $360,000 anuales no tiene nada que ver con 620 millones de dólares. Tal vez $360,000 sea una cifra excesivamente pesimista, pero los resultados reales se acercarán mucho más a los $360,000 que a los 620 millones. Es mejor sobrepasar los $360,000 que alcanzar 620 millones. Es prácticamente mucho más difícil. Confiésalo todo. Si en tu empresa hay porquería que no has limpiado o no puedes limpiar de inmediato, dala a conocer a los inversores en un momento temprano del proceso de búsqueda de financiación. Cuanto más tarde reveles su existencia, más difícil será hacerlo y más dañará tu credibilidad. Por ejemplo, Large Technology Ventures invirtió en una ocasión en una empresa que reveló que un inversor potencial tenía un acuerdo de consultoría con ella. El acuerdo salió a la luz unos días antes de cerrar la financiación. El inversor en cuestión estaba comprando acciones, además de recibir acciones y dinero a cambio de sus servicios de consultoría. Ningún otro inversor tenía un acuerdo similar a ese. Cuando los demás inversores tuvieron noticias de aquel acuerdo, el negocio estuvo a punto de irse al traste. De haber revelado a la empresa con tiempo aquel acuerdo y explicado por qué tenía sentido para todo el mundo, y de hecho lo tenía, las cosas hubieran sido mucho más sencillas. Por desgracia, un inversor importante decidió retirarse por culpa de aquel conflicto de último minuto. ¿Qué sucede cuando tu historial tiene una mancha, como por ejemplo haber puesto en marcha o trabajado para una empresa que se fue a pique? Esconder este hecho no tiene sentido, porque los inversores acaban descubriéndolo todo tarde o temprano. Tampoco es correcto echar la culpa a otro del fracaso, bien sea el mercado, otros empleados, clientes o en particular los inversores, independientemente de cuál sea en realidad la verdad. Mi recomendación es entonar el mea culpa, es decir, aceptar la culpabilidad del fallo que pueda justificarse y confesar los pecados. Los inversores sofisticados consideran que una sinceridad de este calibre es una virtud admirable, y muchos han ganado dinero a carretadas con emprendedores que fracasaron en anteriores iniciativas. Lo importante es aprender de los fracasos y estar dispuesto a volver a intentarlo. Mantén la boca cerrada, toma notas, resume y haz el seguimiento. En una ocasión acompañé al director ejecutivo y al director financiero de una startup para realizar su presentación ante un VC. Unos días después me reuní con el capitalista. Cuando empezamos a hablar sobre la directiva, dijo: me fijé en que el director ejecutivo habló casi todo el rato y que el director financiero permaneció sentado tomando notas. El director ejecutivo
No escribió nada de nada. Creo que el director financiero es un elemento de calidad. Tomar notas de manera visible comunica lo siguiente. Te considero inteligente, estás diciendo algo que vale la pena apuntar. Estoy dispuesto y ansioso por aprender. Soy meticuloso. No recuerdo si lo que dijo el capitalista de riesgo durante la reunión fue digno de ser anotado, pero la gracia no es esa. Tener la boca cerrada, tomar notas y prestar atención a posibles formas de mejorar son actitudes correctas para una presentación. Piensa que incluso los actos más nimios sirven para generar buena impresión. Tomar notas de manera visible comunica lo siguiente. Te considero inteligente. Estás diciendo algo que merece la pena apuntar. Estoy dispuesto y ansioso por aprender. Soy meticuloso. Tomar notas presenta estos beneficios, además del valor que pueda tener la información anotada. No tiene ningún punto negativo. Por otro lado, al final de la reunión, resume todo lo que has escuchado y repítelo para asegurarte de que has captado la información correctamente. Y luego realiza el debido seguimiento en el plazo de un día de todas las promesas que has realizado a lo largo de la presentación. Por ejemplo, proporcionar información adicional. Reescribe a partir de cero. Después de la Segunda Guerra Mundial se regalaron o vendieron en Filipinas muchos jeeps del ejército de Estados Unidos. Los vehículos conocidos como jeepneys fueron modificados por los filipinos para incrementar el número de pasajeros y se decoraron con colores chillones hasta quedar bonitos pero irreconocibles con respecto a su forma original. Hubo incluso jeepneys que hicieron una transición tan intensa que se convirtieron en Mercedes-Benz. Pasado un tiempo, muchas presentaciones recuerdan estos coches. Empiezan como documentos básicos y de carácter utilitario, pero los emprendedores van editándolos y poniéndoles remiendos como respuesta a los comentarios de los inversores potenciales. Cada reunión da lugar a más ediciones, soluciones y remiendos, hasta que se hace difícil reconocer los rasgos fundamentales de una presentación de proyecto. Mi recomendación es que después de unas 5 presentaciones, descartes el material y empieces de cero. Deja que esta versión 2.0 refleje la gestal de lo que has aprendido en vez de ser una colacha de retazos. Presenta y después planifica. ¿Y por qué en este contenido no hay ningún capítulo dedicado al plan de negocios? No he visto ningún plan en 5 años, solo presos. Doug Loane de Sequoia Capital. Según la Biblioteca Británica, en los mitos celtas había recipientes mágicos que satisfacían los gustos y las necesidades de todos aquellos que comían y bebían de ellos. Estos mitos dieron pie a la leyenda del Santo Grial. Hasta hace poco tiempo, el equivalente moderno del Santo Grial para los emprendedores era el plan de negocios, el famoso plan de negocios. En los viejos tiempos, los emprendedores escribían un plan de negocios y extraían de él las transparencias de PowerPoint. Consideraban el plan de negocios como la razón de ser y el fin supremo de todas las cosas, y la presentación del proyecto, en consecuencia, era un subconjunto de su magnificencia. En teoría, el plan de negocios satisfacía los gustos y las necesidades de todos aquellos que lo leían y provocaban efectos mágicos. Más en concreto, la necesidad irresistible de dar financiación. Pero estas ideas están desfasadas y los planes de negocio tipo Santo Grial siguen siendo inalcanzables y mitológicos. En la práctica, los días de escribir planes de negocio han pasado a mejor vida. Pocos inversores sofisticados se decantarán por leer un documento así como primer paso. Lo que quiere la gente es escuchar su presentación, no leer su plan. Para empresas en su primera fase, lo único que se necesita es una presentación. Existen escasas probabilidades de que los potenciales inversores pidan un plan de negocios, y aun en el caso de que lo hagan, ya habrán tomado una decisión sin necesidad de ese documento. Mucho más adelante, cuando lleves a cabo una ronda de financiación intermedia antes de salir a bolsa, tal vez tengas que elaborar un plan de negocios, aunque a estas alturas
ya dispondrás de banqueros de inversión y abogados para que te escriban todas las chorradas necesarias para cubrirte bien la espalda. Ejemplo de un pitch rápido de una asesoría. Me llamo Kevin Franco, soy cofundador y director ejecutivo de Entry Distribution. Seguramente somos la única empresa de este evento con un servicio firmado, cerrado y a punto de lanzar al mercado conjuntamente con Walmart. En pocas semanas los clientes de Walmart podrán adquirir un libro electrónico de editoriales como HarperCollins, Macmillan, Harlequin y Scholastic. Todo el mundo conoce las tarjetas de regalo, mostrando una tarjeta. Nuestro producto es similar, pero en vez de una cantidad de dinero, la tarjeta regalo es para un libro concreto. La gente comprará la tarjeta para un libro electrónico. Se irá a su casa, entrará en internet, introducirá el código de la tarjeta y descargará su libro electrónico o la regalará. Si nuestra tecnología, las editoriales no pueden ofrecer libros electrónicos a través de establecimientos tradicionales. Son totalmente dependientes de las ventas electrónicas a través de Amazon, Apple, Kobo, Nook y Sony, y ya saben lo que piensan al respecto. Nuestro producto es ganador en todos los sentidos. A las editoriales les gusta porque Amazon y otros similares dejarán de controlar la distribución de sus libros electrónicos. A Walmart y al comercio minorista les gusta porque pueden cubrir el mercado del libro electrónico, no solo el del libro impreso. Por otro lado, nuestras tarjetas ocupan muy poco espacio, razón por la que las tiendas pueden ofrecer más títulos y buscar las tarjetas les resulta mucho más fácil que enviar paletes de libros. Y a la gente les gusta porque descubren nuevos títulos mientras están de compras. Y una cosa más. También hemos firmado contratos con Target, Safeway, Toys R Us, Home Hardware. En Navidad, las tarjetas Entry estarán disponibles en más de 1000 establecimientos repartidos por todo Canadá. Las lecciones que hay que aprender de esta nueva versión del pitch son: empieza fuerte. Si estás a punto de hacer negocios con un gigante como Walmart, deberías gritarlo a pleno pulmón. Comienza con la que sea tu mejor noticia. Elimina la jerga del sector. Explica a la gente qué hace, cómo lo hace y quiénes son tus clientes empleando el lenguaje más sencillo posible. Deja caer todos los nombres importantes que puedas. Si tienes otras relaciones importantes, pregónalas también. El público busca pruebas de un futuro éxito. Los clientes famosos ayudan a que eso se haga realidad. Cataliza la fantasía. Fíjate en que no hay ni cifras de ingresos ni tonterías relacionadas con el tamaño del mercado. Una solución como esta atraería a muchas editoriales, de modo que no es necesario ser matemático para saber que se venderán muchos libros electrónicos. Termina fuerte, como Steve Jobs solía decir. Una cosa más, resérvate algo grande, algo bastante grande para el final. Este es un súper ejemplo de un pitch rápido, bien realizado. Antes de eso, pues tenía muchísimo más texto y pues confundía un poco, podía confundir a los inversionistas debido a que utilizaba la parafernalia de industria de libros electrónicos, que muchas veces pues no se conoce. Sin más, hemos finalizado el arte de presentar. Con esto podrán hacer su primer pitch, ejemplo corto, en video a inversionistas hipotéticos. Utilizar los tips y recomendaciones de este contenido y los veo en la siguiente clase. Vamos a poner las instrucciones bien detalladas en su sección de Brightspace para que puedan tenerlos bien claro. Cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, coméntame. Estaré muy contento de contestarte cualquier inquietud.
Dicho esto, hasta pronto, que tengas un gran día. Recuerda, siempre estás pichando. Ten tu pitch corto en la memoria. Practícalo. Escríbelo. Táchalo, vuélvelo a hacer. El arte de presentar es todo un arte. Así que trata de irla perfeccionando día con día. Muchas gracias. Te saludo, profesor Márquez Romo. Hasta pronto.